Vengo a contarles unas historias que recopilé en un hospital donde fui interna y luego trabajé ahí durante un año. La primera historia es cuando yo estaba siendo interna en el área de neonatología, que es donde están las guaguitas, y un turno noche muy tranquilo, una matrona que estaba a cargo mío me empezó a comentar historias paranormales que ocurrieron en el servicio. Y la primera le tocó a ella. Ya. Era un turno noche también, muy tranquilo. Ella estaba en la atención inmediata, que es el lugar donde se reciben a las guaguitas posparto, y esta está conectada con los pabellones. Entonces, uno sale del pabellón y va caminando por el pasillo al fondo y llega al área de atención inmediata donde hay unos ventanales grandes, cosa de que el acompañante que ingresó al parto primero espere ahí afuerita, que vea los procedimientos que le hicieron a su guagua y después lo dejan pasar para que esté un ratito con su bebé. Ya. Ya, era un turno noche, muy tranquilo, no había ningún parto por salir, así que ella tenía la luz apagada del lugar. En eso ve que hay una mujer en el ventanal apoyada, mirando hacia adentro. La matrona se levanta a preguntarle quién era y qué estaba haciendo ahí. La mujer le responde que ella estaba en una cama con numeración que corresponde al área de la recuperación, que es la recuperación postparto, y que ella andaba buscando a su guaguita. ¡Chuta madre! La matrona le dice que ella va a averiguar, pero que tiene que volver a su cama. Bueno, la señora se fue. ¡Está muerta! La matrona llamó al área de la recuperación, le preguntó a la colega, oye, ¿sabes qué? Había una mujer dando vueltas que era de tal cama. La colega de recuperación le dice que estaba vacía. No había nadie en esa cama. Y la matrona dijo, no, imposible. Fueron a ver las cámaras de seguridad que están en los pabellones. ¿Ya? Y lo que me comentó que se veía era como una sombra negra, como un humo negro caminando, que caminó desde los pabellones hasta la atención inmediata, y que eso fue lo que habló con ella. Y esa noche pidió que si podía estar en otro lugar porque no iba a estar nuevamente ahí. Está buena. La segunda historia que me comentó ella. Antes de escuchar la segunda historia, si tienes una historia tan increíble como esta, mándamela al más 569-775-73995. Más 569-775-73995. ¿Ah? Y suscríbanse al canal Pueblo Fantasma. Hay miles de historias como esta para que puedan deleitarse. Era de una mujer que fue a tener a su bebé y ella tenía una condición llamada condroplasia, o lo que se conoce como enanismo. El trabajo de parto se complicó mucho y terminó en una cesárea de urgencia que también se complicó. Tristemente la mujer tuvo un paro cardiorrespiratorio y no la pudieron salvar. La guaguita nació bien y quedó hospitalizada en cuidados mínimos durante algunos días. Me comentaba la matrona que muchos colegas, matrones, TENS, que pasaban por el pasillo donde estaba la salita de cuidados mínimos, veían a una persona bajita, una silueta de una persona bajita al frente de la cuna o sentada al lado de la cuna. Y bueno, cuando la guaguita la dieron de alta ya desapareció. Probablemente era la mujer viendo a su guaguita que no pudo conocer. Y ya una vez que empecé a trabajar, una colega nos comentó una vez que ella cuando ingresó al hospital empezó haciendo turnos en el área de ginecología, que son todas las que es enfermedades de la mujer que no está embarazada. Y también incluye abortos o pérdidas gestacionales. Wow. Esta área está separada de las otras áreas de hospitalizados de la maternidad. Entonces, ellos tienen su propia sala de estar donde se turnan para dormir y también almuerzan, cenan, etc. Ella estaba en un turno noche, ya había hecho todas las cosas, se fue a acostar, y una vez que se va a acostar, al frente de la cama había un espejo. Ella apagó las luces, se acostó mirando el espejo. Y se dio cuenta de que había alguien debajo de la cama que la estaba mirando.
Ella no se atrevió a hacer nada, ni moverse, ni pedir ayuda, solo se tapó e intentó dormir. Y a mí me pasó una noche que recién estaba empezando a hacer turnos y generalmente yo siempre estuve en el alto riesgo obstétrico, que son embarazadas con enfermedades, diabéticas, hipertensas, etc. Y en la noche, como a las 2 de la mañana, uno tiene que ir a escuchar latido a los bebés. Ya. Y había una paciente que llevaba harto ahí y que yo le tomé mucho cariño. Y esta paciente estaba teniendo una pesadilla. Estaba tratando de gritar, como que gemía y trataba de moverse. Y eran unos como gemidos espantosos, así muy, muy de película de terror. Wow. Y una de las técnicos la intentó despertar suavemente. Y cuando se despertó, nos dijo que estaba soñando que el diablo la estaba persiguiendo y que la estaba atrapando. Como el área de alto riesgo y puerperio están juntos, se comparte el comedor y la sala para la pieza para ir a dormir. Me han comentado que siempre ocurrieron cosas extrañas en el área donde uno se va a turnar a dormir. Me dijeron, por ejemplo, que tenían pesadillas, que sentían que alguien se sentaba al borde de la cama. De hecho, a una colega le tiraron el pelo, durmiendo. Wow. A mí me pasó que me fui a turnar como a las 3 de la mañana y ya era momento de levantarme. Y en el momento que me despierto, se ve una luz, la cama estaba pegada a una ventana. Entonces yo cuando me desperté vi una luz como celeste pálida, pero el resto no podía verlo y estaba muy oscuro. No sé si habrá sido por estrés, por cansancio, por falta de sueño, quizá una parálisis del sueño, no estoy segura. Y cuando me desperté, yo sabía que no tenía que estar ahí. Era como, oye, este no es el lugar donde estoy yo, es como, no me corresponde estar acá. Y yo sentía que había más gente alrededor mío, pero no los podía ver. Y entre eso traté de despertar nuevamente, y ahí desperté y eran las 5 de la mañana, y todavía estaba oscuro porque aún no amanecía, y salí corriendo. Me fui corriendo al servicio a ver a mis pacientes. Historia de hospital, y en el alto riesgo me hizo una amiga, que es una técnico, que ella parece que sí, percibe mucho más estas cosas. Y ella me comentó que varias veces veía a una monja pasearse, y que esto lo confirmé después, que mucha gente vio a esta monja pasearse. No recuerdo exactamente qué era esa área antes de que estuviera la maternidad, porque la maternidad antes estaba al inicio del hospital, que era un edificio aparte, y que después de que lo dejaron de habitar, se convirtió en un lugar para explorar, que hacían tours paranormales. Al final se incendió y luego lo derribaron. ¿Cuál? Y un bonus de que en verdad igual me han pasado cosas extrañas, pero esta yo creo que fue la que más me marcó. Yo siempre he tenido parálisis del sueño, pero esta fue bastante intensa. A ver. Estaba durmiendo y soñé que estaba en una casa. Había una pieza donde estaba una niña jugando. No le presté atención y me fui a meter al baño. El baño estaba decorado con mosaicos negros y el techo tenía una luz tenue muy pálida que apenas se podía ver, y al frente mío había un espejo. El espejo, yo no recuerdo si o mi cara se iba deformando a medida que me miraba más, o de por sí ya había una cara. Era una cara de una mujer pálida con arrugas que tenía el pelo muy, muy lacio y los ojos negros. La cosa es que mientras más lo miraba, más se deformaba, y recuerdo en el sueño que yo cerraba los ojos para no verla, pero más se acercaba a la cara, como que cerraba los ojos, miraba nuevamente y la veía más cerca y más deforme. Y en eso que intento despertar, porque mi corazón estaba a mil, sentía demasiado miedo, logro despertarme, miro y arriba mío estaba la mujer ahorcándome. Y como que la mujer como que se balanceaba como para tratar de ahorcarme y hacía un ronquido demasiado horrendo. Y era impresionante porque de verdad yo sentía cómo me iba apretando el cuello y no podía despertar. Finalmente logré despertar tratando de moverme, tratando de gritar, y cuando desperté me dolía todo el cuerpo y el cuello. Te juro que esa fue una experiencia que jamás voy a olvidar, que fue súper tenebrosa, que ahora que te la cuento me sigue dando escalofríos. Eso, espero que les haya gustado
Muchos saludos. Molly, querida, quedamos peinados para atrás con tu historia fabulosa, más encima ese bonus track de esa historia personal que te pasó, así que voy a estar esperando las 8 historias prometidas. ¿Ah? Te estoy hablando aquí en el en vivo, por si acaso. ¿Ah? Me dejaste con 366 personas en YouTube y 288 en TikTok. Ya para ir cerrando, Vanessa, Raquel, si quieren contar alguna historia, bienvenida sea. Las escucho. Hola. Hola. Hola, Vane, ¿cómo estáis? Hola. Bien, gracias. Soy de Vilcún. No sé si conocen este lugar. Cerca de Temuco, hacia el campo, la cordillera. Ajá. Ya, voy a contar, tengo harta historia, pero voy a contar una. Cuenta una y los demás me las mando después, si quieres, por audio al WhatsApp. Ya. Dale. Resulta que una noche estaba durmiendo en mi casa. Ya. Y ya no sé, 3 de la mañana, típico 3 de la mañana, pasan como las cosas malas. Y resulta que sentí que algo pequeño saltó a mis pies. Ya. Pequeño saltó a mis pies y empezó a avanzar de a poquito, empezó por las piernas. Cuando yo ya cerca de mi pecho, estiro la mano como a prender la luz y, sorpresa, era mi gato. Mi gato se había quedado encerrado en la casa y ¿Ya? me asustó, ya. Dale. Resulta que un día tuve que ir a un funeral al cementerio. Ya. Yo siempre he escuchado que dicen que uno cuando va a un cementerio nunca vuelve solo. Sí, no sé, hay algo de eso. Hay algo de eso. Y más encima con mi hijo empecé, mira, aquí este era un vecino, mira, este era un amigo de mi papá, mira, esa persona ya la conocía y pasamos a visitar hartas tumbas. Dale. Y resulta que esa misma noche yo estaba durmiendo, típico la misma hora, 3 y tanto de la mañana, y resulta que siento lo mismo, me salta algo en los pies. Wow, ya. Y empieza a avanzar y dije, ya. El gato. Mi gato. Pero esta vez no era el gato, ya. Encerrado de nuevo. Ya. Y yo con toda la seguridad del mundo, cuando ya venía caminando cerca de mi pecho, prendo la luz y no era nada. No había nada. Wow. Oye, pero espérate, ¿y las yo me imagino que, no sé, dentro de todas las personas... ¿Ya? ¿Cómo? Las piernecitas que sentía eran como de gato, eran humanas, chiquititas. Yo sentía una cosita como del peso de un gato, algo chiquitito. Yo no sé, tenía a mi hermanito que yo no lo conocí porque murió cuando justo nació, murió, no sé, unos hermanitos de mi mamá, y fui a ver como harta gente, pero era un peso pequeño. Ya. Era alguien pequeño. Alguien que podías confundir con un gatito. No era nadie. Qué hey. No sé si era alguien que me traje, porque siempre dicen, uno se puede traer a alguien del cementerio, o algo que andaba, no sé, a esa hora, a las 3 de la mañana dando vueltas. Eso. Te pasaste. Muy amable, Vanessa. Muy amable. Así Oye, es. Mira, tengo una historia cortita, súper personal. ¿Ya? Elegí la más cortita en realidad, porque tengo varias también. Pero esta cuestión me pasó a mí cuando yo tenía como 3 años, me acuerdo todavía. ¿Ya? Porque después lo corroboré más grande, ¿cachai? Entonces fue cuático. Y mira, la cuestión es, cuando yo era chico, vivía en la casa de mis abuelos con mi mamá, y en ese tiempo vivía en Rengo. No sé si ubican por allá. Sí, Rengo, por supuesto. Cerca Rancagua. Bueno, en ese tiempo me acuerdo que hubo una historia que en una plaza en Rengo se aparecían duendes. ¿Ya? Y yo solo leí mucho después.
pero cuando yo tenía como 3 años, mi mamá estaba estudiando, así como sacando su carrera, que era de educación parvularia, y me acuerdo que mi abuelo le construyó un teatro de títeres. Entre mi mamá y mi abuelo hicieron los títeres. Títeres, weón, títeres, Sebastián Órdenes, títeres. Qué miedo, weón, ¿ya? No, es brígido, porque eran esos títeres así como antiguos, que era como la cabeza como de cerámica, como de masilla. Y el resto era con hilo. Y para abajo era como, no un calcetín, pero claro, como de... como ya con ese calcetín que hacía ahí los dedos con el pulgar y el meñique. Hacía ahí los brazos. Claro. ¿Ya? Claro, entonces eran como bien artesanales. Claro. Y yo me acuerdo de haber salido una vez al patio de mi abuelo, tenía como un cuartito donde guardaba todo su material y cuestiones, y ahí estaba el teatro así como apoyado en la muralla, y me acuerdo perfecto, yo salí al patio, me voy al cuarto porque iba a orilletear también, para buscar herramientas, cuestiones, cabros chicos, y veo que así, igual como una película de terror, cuando se te ilumina solamente el teatro de títeres, ¿ya? Y se abre la cortina, y empieza la función, y empiezan a salir los títeres, ¿cachai? Me hacen un show, toda la cuestión. ¿Ya? Me fascinado, porque 3 años, cabros chicos. ¿Con voces o sin voces? En la memoria. ¿Mudo Eso es o lo con que no me voces? puedo acordar. Ya, perfecto. Si tenía... Eso no me acuerdo, no me acuerdo si había, no sé si había música, voces, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de verlos moverse, como interactuar entre ellos, y yo así como, me acuerdo como si fuera sueño, así como si hubiese estado como en trance en ese momento, ¿cachai? Y bueno, terminó la función, ¿ya? Se cerró la cortina, ¿ya? Y después me fui, ¿cachai? Y años después, estábamos conversando con mi mamá de cuestiones paranormales, porque nos han pasado varias cuestiones. Wow. Y le digo, oye, ¿te acordás? ¿Sabes que me hiciste un show de títeres en el cuarto con esa cuestión de títeres que te habían? ¿Cuándo te hizo un show de títeres? Y yo me dice, le cuento esta misma cuestión, me dice, pero si yo nunca hice esa cuestión, nunca esa cuestión la guardamos, la desaparecimos y nunca más la ocupamos. Qué terrible, güey. ¿Ya? Así que, y ahora, más grande todavía, porque me acordé hace poco también en una sesión de péndulo, ¿ya? con una brujita por ahí. Pregunté por esta cuestión, pues si habían sido duendes o no, y me dijo que no eran duendes. ¿Ya? Porque yo lo atribuí, me acordé de la historia de los duendes, y me dije, a lo mejor algo pasó ahí. Y me dijo que no, había algo más pegado en esa casa, sobre todo a una de las personas que estaba ahí en la casa, uno de mis familiares, que cargaba con algo, y eso era lo que me estaba así como llamando. Era como un chepeto fantasma. Una wea así, claro. Algo quería con... Claro, atacando al más débil de la familia, en ese caso, el más chico. Claro. Qué buena historia. Te pasaste, Fradis, te pasaste. ¿Ah? Eso, bueno. La otra, tengo una casa fantasma que viví también, pero eso te la voy a dejar para el otro live. Eso, dejémosla para el otro live. Más historia. Ya, amigo mío, vale. Te pasaste, muy amable. Te la voy a cobrar, ¿ah? Me voy a bajar ahí. Ya. Vale. Eso, bájese, con cuidado. Vale, chau. Ya. A ver. Bueno, amigos míos, qué gran programa tuvimos hoy día. Estoy muy contento, muy feliz. Tuvimos una sintonía histórica. Yo creo que era un fantasma, Raúl Berrío, que movía los hilos. Bueno, en fin. Darle agradecimiento a la gente de TikTok en el nombre de Laisa Macaya, que es la moderadora de TikTok. Decirle que muchas gracias por el aguante. Te pasaste, eres muy, muy gentil, Laisa. Y también lo mismo para mi querido equipo de Pueblo Fantasma, Don Ñuñoa Paranormal, Don Franco Inostroza, la señora Jenny de Luca y la señora Loreto Alguín. ¿Ah? Y JJ, por supuesto, en los controles. ¿Ah? Ya, chao chicos, descansen, los quiero mucho. Eli, no te había visto, saludos para ti, saludos para tu hermana. Ecocer Creaciones, que es la reinvención de Janet Ferreros. ¿Ah? Así que calor acá también, dice Estefanía Rivas. Saludos a todos, gracias Fray por esa última historia, los quiero mucho. Nos vemos el lunes entonces a las 10:30 sin falta, con historias tan buenas como estas o invitados tan power como los que tuvimos hoy día. Chao chicos, los quiero mucho, nos vemos.